lo que es la anatomía de la vía respiratoria y la fisiología. Para eso, lo principal es recordar que mientras haya más divisiones en el árbol respiratorio, más pequeña es el conducto, ¿ya? Entonces empezamos con la tráquea, los bronquiolos y bronquiolos terminales. Hasta aquí es la zona de conducción, que solamente va a entrar y salir el aire, ¿no? Hasta la generación o hasta la división 16. A partir de los bronquiolos respiratorios va a empezar una zona de transición, una zona de intercambio gaseoso, desde la generación o división 19 hasta la 23. Esto es bien importante que lo recuerden estos límites, ¿ya? Entonces, como decía, el árbol, la vía respiratoria es un árbol que se va dividiendo, dividiendo, dividiendo. Y conforme se va dividiendo más, el diámetro va disminuyendo, pero el número no, porque nosotros, por ejemplo, tenemos una sola tráquea, pues no se va a dividir en más. Pero luego podemos tener bronquios subsegmentarios 38, bronquiolos terminales y así muchos, pero en número, o sea, van multiplicándose. En el diámetro van disminuyendo porque de calibre son muy, muy, muy pequeñitos. Sin embargo, si yo lo comparo con su área transversal en total, es mucho mayor esta área transversal, por ejemplo, de los sacos alveolares comparado con la tráquea. Y esto se va a dar porque necesito bastante área transversal para hacer un buen intercambio gaseoso, ¿ya? Entonces, conforme yo me voy alejando del centro, que es mi tráquea, se van haciendo más pequeños los conductos, ¿ya? Bien, en la tráquea va a empezar desde el cartílago cricoides, que está a la altura de la vértebra cervical C6, hasta la carina, que está aproximadamente a la altura del D5. Consta pues, de 18 a 22 anillos. Longitud puede variar entre 10 a 15 centímetros. Y luego, esta es la tráquea y viene la carina, la división de bronquio principal derecho, izquierdo. El derecho siempre es más corto, longitud de 25 milímetros comparado con el del izquierdo. Es más corto, por lo que es más fácil la aspiración de cuerpos extraños hacia el lado derecho, como en este caso, ¿no? De dentadura, por ejemplo. Vemos luego lo que son los pulmones. Los pulmones van a estar divididos en lóbulos. El derecho son tres lóbulos, superior, medio, inferior, mientras que el izquierdo solo tiene el lóbulo superior y el lóbulo inferior. A la vez, estos lóbulos están subdivididos en segmentos, ¿ya? Entonces, la característica del lóbulo superior izquierdo es que va a contener los segmentos de la língula superior e inferior, que no va a tener el derecho. No olvidar que en el centro de los pulmones va a haber lo que se llama el hilio pulmonar, tanto derecho como izquierdo. Pero ¿por qué es tan importante? Es porque por ahí van a pasar venas pulmonares, arterias pulmonares, bronquios, ganglios, plexo nervioso. Entonces es muy vascularizado, es muy rico también en ganglios, ¿ya? Y por ahí, como es tan vascularizado, es rico en ganglios, pueden crecer diferentes tumoraciones también. Bueno, eso es un ejemplo que siempre les pongo para ver cómo es que atacaba el COVID y nosotros sacábamos un score para ver severidad de acuerdo al número de los lóbulos que estaba siendo afectados, ¿no? Por eso es importante conocer los lóbulos. Otra estructura bien importante es la arteria pulmonar. Nosotros vamos a tener las arterias pulmonares, tanto de la derecha como la izquierda, y se van a subdividir en superior e inferior. La diferencia, y hay que recordar que esta arteria pulmonar va a salir del corazón del lado derecho, el ventrículo derecho, y se va a ir hacia los pulmones para ser recién oxigenada. Es decir, la sangre que está transportando la arteria pulmonar es desoxigenada, ¿ya? Y otra cosa muy importante es que esta arteria pulmonar tiene presiones muy bajas. No es como una arteria normal sistémica, una aorta, una braquial, que le toman la presión y está a 120/80, 130. No, esta es muy baja su presión. ¿Por qué? Porque recuerdan que para que la sangre sea bombeada hacia los pulmones, tiene que usarse la fuerza del ventrículo derecho. El ventrículo derecho
Las cavidades derechas no tienen esa fuerza que tiene el lado izquierdo del corazón. Es por eso que tienen que tener una resistencia baja de estas arterias pulmonares para que con poca presión pueda irse la sangre hacia los pulmones. Pero hay enfermedades como la hipertensión pulmonar que hace que esta presión de la arteria pulmonar aumente. Entonces aumenta también la fuerza que tiene que ejercer el ventrículo derecho para expulsar la sangre hacia los pulmones. Y muchas veces esa presión de la arteria pulmonar que ha aumentado mucho, descompensa el corazón del lado derecho y lo que puede repercutir en descompensación también del lado izquierdo. ¿Ya? Bien, sigamos con el mediastino. El mediastino es la estructura que va a estar en el centro del tórax, va a estar entre los dos pulmones, va a estar sobre el diafragma, va a estar debajo de la entrada de la caja torácica. Para, para nosotros el mediastino tiene que ser dividido porque tiene muchos órganos. Entonces, para poder diferenciar qué órgano está siendo afectado o qué órgano es el afectado, tiene mayor crecimiento o atrofia, no sé, se han hecho divisiones. Entonces, de acuerdo a muchas clasificaciones, puede ser dividido en 4 cámaras, por ejemplo, en el anterior, en un mediastino medio, un mediastino posterior y un mediastino superior. O pueden dividirlo en 3 mediastinos, como acá, ¿no? El mediastino anterior o el prevascular, que está detrás del esternón y anterior al pericardio, el medio, que está detrás del mediastino anterior, pero es adelante del posterior o hasta el límite del pericardio. Y el posterior detrás del mediastino medio y adelante de las vértebras. ¿Y por qué estos 3 y no 4? Bueno, en verdad estos lo usamos para comodidad cuando queremos leer una radiografía de tórax. Es mucho más, o una tomografía es mucho más didáctico que 4, ¿no? Pero en otros libros van a encontrar como el superior también. Entonces le dije que cada mediastino va a tener ciertos órganos para saber cuál va a ser afectado, ¿no? Por ejemplo, en el mediastino anterior va a haber el timo, que debería estar atrofiado en los adultos, va a haber grasa mediastínica, vasos mamarios internos, ganglios linfáticos, cadenas mediastinales, por ejemplo, anteriores. Y en el medio que voy a encontrar, bueno, miren, vasos, los grandes vasos, la arteria pulmonar, la vena pulmonar, la aorta ascendente, el corazón, los bronquios, la tráquea, ganglios linfáticos. Mediastino posterior, el esófago, el conducto torácico, la aorta descendente, los ganglios, las venas miácigos. Entonces ven todas las estructuras y cualquiera de estas puede alterarse, ¿ya? Entonces, si se han dado cuenta, he estado mencionando ganglios hay en todos los mediastinos. Y no solo en el mediastino, sino también en el pulmón intrapulmonar. Entonces, el pulmón es muy rico en en ganglios. Y tiene tantos ganglios, y acá hay unas imágenes donde pueden ver de diferentes colores los ganglios, porque son tantos que los han tenido que agrupar en estaciones o en grupos, y son 14. Vemos por las tráqueas, por los bronquios, intrapulmonares, aorta, en el callado de la aorta, en la arteria pulmonar. Entonces, esto quiere decir que cualquier infección, más que nada, cáncer en el pulmón, se disemina muy rápido. Es por eso que el cáncer de pulmón hace metástasis bien rápido. Y cuando detectan los cánceres de pulmón son estadios avanzados, porque la metástasis en un cáncer de pulmón puede ser en unos 6 meses, ¿no? Ya se lo lleva el paciente. Acá pueden ver los diferentes grupos ganglionares que hay. Otra estructura importante es el conducto torácico, que va a empezar desde la vértebra lumbar 2 y va a entrar por un hiato del diafragma junto con la aorta hacia la cavidad torácica, ¿no? Y va a ascender entre la aorta y la vena ascens. Y este va a transportar linfa. Entonces, y va a drenar en la vena subclavia o yugular interna. Entonces, diferentes eh,
por ejemplo, accidentes de tránsito o cirugías extensas de tórax o de esófago, pueden, o incluso metástasis de cánceres, pueden hacer que este conducto que transporta linfa se pueda romper y pueda drenar en la cavidad torácica y haya un derrame pleural tipo un kilotórax. Las otras estructuras que son muy importantes de recordar son mis pleuras. Yo tengo dos pleuras, una parietal que está pegada hacia la caja torácica y una visceral que está pegada hacia el pulmón y lo rodea totalmente, incluso se meten las cisuras. Entonces, estas pleuras van, entre ellas hay una cavidad intrapleural o espacio intrapleural. Entonces, decimos que este espacio intrapleural es virtual porque no debe haber nada de líquido, pero no es cierto. Debe haber mínimo líquido necesario como para que haya una lubricación entre estas dos pleuras y cuando el pulmón hay inspiración, se infle, estas no friccionen, ¿no? Sino que estén lubricadas gracias a ese líquido. Pero no debe acumularse porque constantemente está siendo absorbido por conductos linfáticos. Más bien, si se empieza a acumular líquido, estaríamos hablando del derrame pleural. Entonces también vamos a ver que hay zonas de declives y en estas zonas de declives, tanto me dicen receso o senos costodiafragmáticos o senos costofrénicos, porque son importantes porque ahí se van a acumular el líquido, es donde primero voy a ver ahí líquido, ¿no? Porque son zonas de declive. Entonces, sí hay líquido en la cavidad intrapleural, pero es lo mínimo, mínimo necesario, y constantemente está reabsorbiéndose y recambiando, ¿ya? Y eso es para que no haya una fricción entre las pleuras. El diafragma es el músculo más importante que vamos a tener en la vía en cuanto al aparato respiratorio, porque es el que va a iniciar la ventilación. El diafragma, para que inicie la ventilación, va a tener que bajar, va a aplastar la cavidad abdominal y va a hacer que los pulmones se puedan expander. Y para realizar eso, necesita estar bien inervado. ¿Por qué? Por los nervios frénicos, tanto derecho como izquierdo. Si alguno de ellos me falla, el diafragma no va a bajar, al contrario, va a elevarse y va a impedir que este pulmón pueda expandirse. Y de por sí el pulmón le gusta contraerse mucho, el pulmón tiende al colapso. Entonces, si no baja el diafragma, no lo ayuda con eso, peor el pulmón se vuelve más chiquito y hay problemas de ventilación. A la vez, el diafragma va a presentar agujeros o hiatos por donde van a ingresar ciertas estructuras, como hemos visto anteriormente. Por ejemplo, la aorta que ingresaba con el conducto torácico, el esófago, la vena cava inferior y otras estructuras, ¿no? Bien, hasta ahí anatomía y ahorita vamos a ir a fisiología. Mm, a ver, el aparato respiratorio tiene muchas actividades, muchas funciones y vamos a recordar ahora una de las funciones que hace, ¿no? Que es la ventilación y el intercambio de gases. Vamos a ver primero la ventilación. Para esto tenemos que recordar que la ventilación se va a componer de un ciclo ventilatorio que abarca la inspiración y la expiración. En este gráfico lo que podemos observar es que la inspiración abarca un menor tiempo que la expiración. ¿Ya? En la inspiración aumenta el volumen del pulmón y mientras que en la expiración va disminuyendo y se alarga normalmente. Entonces yo les decía que el músculo más importante que tenemos en la respiración es el diafragma porque va a iniciar la ventilación. Y este es un productor de la fase de la inspiración, el diafragma, que le puede ayudar otros, claro, como el intercostal externo, los músculos intercostales externos. Pero acá, si me falla el diafragma, estos intercostales externos no van a poder hacer mucho. Y van a haber otros músculos que me van a poder ir ayudando en la inspiración, pero generalmente se van a activar si es que el paciente o nosotros mismos estamos en una actividad que necesitamos que ingrese con mayor velocidad el oxígeno, que haya mayor ventilación, por ejemplo, he hecho mucho ejercicio,
o estoy con fiebre, o estoy en septicemia, todas esas cosas se van a activar esto. Y cuando se activen vamos a ver lo que se llama los tirajes. En cambio, en el músculo, en la parte de la expiración no vemos músculos productores de la fase. Más bien vemos otros que se pueden activar cuando haya necesidad de tener mayor esfuerzo respiratorio. Y acá hago énfasis que acá cuando hablamos de expiración me va a ayudar los intercostales internos, no externos como la inspiración. Ahora vamos a ver más de esto. Bien, entonces estamos hablando de la ventilación, pero para eso tengo que acordarme cómo se inicia la ventilación y para eso tengo que recordar la ley de Boyle-Marriott que me dice que una temperatura constante, la presión, una presión va a ser inversamente proporcional al volumen. Entonces, estos son los pulmones, la cavidad torácica, el paciente está en reposo, no ha iniciado la respiración, acá está el diafragma, ya. Entonces, dentro de los pulmones voy a tener una presión, una presión en reposo de 760 milímetros de mercurio a nivel del mar, es decir, nosotros, ¿no? No, en Lima, en nivel del mar. Y afuera, como les dije, estamos a nivel del mar también en 760 porque está en reposo, no ha pasado nada. Pero ¿qué pasa si ya quiere iniciarse la ventilación? Entonces le dije, baja el diafragma, aplasta un poco la cavidad abdominal. Entonces, ¿qué permite esto? Aumentar el volumen de la cavidad torácica mediante el aumento de diámetros longitudinales, anteroposteriores y transversos del tórax. Y acá ley de Boyle-Marriott me dice, acá hay mayor volumen. ¿Qué pasa con la presión? Es inversamente proporcional. Disminuye. Más volumen, menor presión. Y miren esto acá. 755 disminuyó. Mientras que afuera, en la atmósfera, en el aire, la presión atmosférica es de 760, eso no ha variado. Entonces, por ley de gases, donde haya mayor presión, se va donde hay menor presión. Y así es como entre el aire. Aquí está como para que vean las vías respiratorias que pasa tanto en la inspiración como en la expiración. En la inspiración toma aire uno y tiende al colapso las vías respiratorias extratorácicas, mientras que las intratorácicas se dilatan porque está ingresando el aire, ¿no? En la expiración, las intratorácicas tienden al colapso porque están tratando de sacar todo el aire que puedan. Entonces, esto es importante que recuerden porque lo van a ver, por ejemplo, que normalmente en personas sanas esto no llega al colapso total, ¿no? O sea, estoy sacando el aire, va disminuyendo el calibre de la vía respiratoria para que salga el aire, pero nunca llega al colapso. Pero hay enfermedades que pueden llegar a este colapso. ¿Y qué pasa? Que luego no dejan salir bien el aire y el aire se empieza a quedar dentro del pulmón y va a haber lo que se llama enfisema. Hablemos un poquito de ciertos conceptos, por ejemplo, de distensibilidad. ¿Qué me quiere decir una distensibilidad? Que yo al pulmón puedo ejercer una presión y que lo va a hacer inflarse más. Por cada presión que le doy va aumentando de volumen, pero todo tiene un límite, ¿ya? Esa es la distensibilidad. Acá, aprovechando este gráfico, lo que vemos, este dibujo, lo que vemos es la cavidad pleural, ¿no? O intrapleural, que está acá. Entonces, esta cavidad tiene líquido, pero es mínimo, ya les dije, pero también, por lo tanto, tiene una presión. Y esta presión suele ser negativa, siempre es negativo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque gracias a esta presión negativa, yo evito que el pulmón se colapse. Ya les dije que el pulmón le gusta colapsarse, tiende al colapso. En cambio, es gracias a esta presión que ejerce la cavidad pleural, permite que no haya ese colapso. Si por cosas de enfermedades esta presión se rompe, pues el pulmón va a colapsar. Por ejemplo, neumotórax. Entonces, yo les decía, el pulmón tiene en la expiración demora un poco más el tiempo expiratorio, y es porque no tiene músculos en sí que hagan la expiración. ¿Por qué? Porque la expiración va a depender de las propiedades del pulmón, y el pulmón tiene una elasticidad pulmonar.
que dice que es una propiedad que tiene el cuerpo en recobrar su posición original cuando la fuerza que lo ha deformado desaparece. Y eso se llama un retroceso elástico. En otras palabras, el pulmón de por sí tiende al colapso y solito va a hacer va a botar el aire, ¿ya? Por eso es que no hay músculos respiratorios. Si no hay músculos respiratorios, entonces no hay nadie tampoco que lo apure en ese tiempo respiratorio, ¿no? Por eso que demora un poquito más la expiración. Y si los pacientes están obstruidos con una obstrucción, no sé, tienen asma, tienen crisis, van a ese periodo de expiración lo van a prolongar porque van a querer sacar más el aire, mientras que eso están colapsando rápidamente la vía respiratoria, ¿no? Entonces, en este gráfico vemos acá la presión intrapleural, que siempre es negativa, vemos el volumen del pulmón, que va ya. Entonces, ¿qué pasa? De que yo empiezo a mi inspiración, entonces el volumen del pulmón va aumentando, aumenta, porque va inflándose, ¿no? Va aumentando, va abriendo todos los alvéolos que pueda, pero va a llegar a un punto, no es que aumenta, aumenta, aumenta y nunca acaba, no, tiene un límite. Y luego, mientras que va aumentando de tamaño, se va haciendo más negativa esta presión alrededor del pulmón. Llega al límite y luego va a retroceder gracias a las propiedades del pulmón, ¿no? Va a disminuir de volumen y se va a ir a su presión habitual alrededor en la cavidad torácica, ¿no? Bien, entonces vemos también, vamos a recordar algo de los volúmenes pulmonares. Normalmente en reposo, cuando yo estoy viendo tele, estudiando, tengo una respiración tranquila, regular, que no, no varía, ¿no? Ese es el volumen corriente. Tomo aire, saco. ¿Cuánto puede ser? 500 mililitros, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo tomo, tomo aire, saco y quiero tomar un poquito más del aire inspira un poco más al máximo que pueda? Este extra más se llama volumen de reserva inspiratoria, ¿ya? Y luego yo voy sacando, pero quiero sacar un poco más de lo normal de aire. Es un volumen de reserva expiratoria. Y vuelvo a mi estado normal, volumen corriente. Entonces, yo puedo sacar el aire que yo crea, ¿no? Ya me quedé sin aire, no tengo aire, pero el pulmón nunca se queda sin aire, siempre queda un volumen residuo. Ese es el volumen que queda dentro de mis pulmones. Entonces, si este volumen es que yo no lo voy a poder movilizar, está perenne en mis pulmones. El volumen que movilizo es todo esto. Y todo esto, ¿cómo se llama? La capacidad vital. ¿Ya? Y acá este volumen residual en algunas enfermedades puede aumentar, porque le dije que hay algunos pacientes que colapsan muy rápido sus vías respiratorias cuando están expirando, en la expiración, y dejan volumen de aire adentro de sus pulmones. Entonces, ese volumen que van dejando adentro va a formar parte del volumen residual. Y este ya no va a estar acá, no va a ser 1200, puede ir aumentando. Y, puede ir aumentando de a pocos a costa de otros volúmenes, por ejemplo, a costa del volumen expiratorio. Entonces, yo ya no lo voy a poder tener. O va aumentando a costa del volumen corriente. Entonces, va a ser difícil que el paciente pueda movilizar eso y va a ser intolerante al ejercicio, ¿no? Otro concepto importante es que lo recuerden el espacio muerto anatómico, que es 150 mililitros aproximadamente. ¿Qué es el espacio muerto anatómico? Que es el espacio que no va a participar en intercambio gaseoso. Entonces, este espacio no hace intercambio gaseoso, por ejemplo, la tráquea, bronquios principales, bronquiolos terminales. Le dije que eso no hacían intercambio gaseoso. ¿Ya? Este concepto recuerden. Y hay otros conceptos, bueno, que para conocer el espacio muerto alveolar, el aire contenido en alveolo, no perfundido, no intercambio. No siempre que estamos nosotros en reposo, haciendo cosas como leyendo o escribiendo, no es que todos mis alveolos van a estar
totalmente abiertos, ¿no? Hay alvéolos que están colapsados porque no son necesarios en ese momento. Hablemos ahora de la difusión. Nosotros cuando inspiramos aire, no solamente inspiramos oxígeno, sino otros gases, nitrógeno, argón, el dióxido de carbono, pero son diferentes porcentajes. El aire, dentro del aire yo inspiro oxígeno y esa concentración de oxígeno en porcentaje es aproximadamente 21%. Por eso, cuando les digan el FiO2 en un o sea, por ejemplo, en ustedes que no estamos usando oxígeno, estamos acá en reposo normal, ¿no? El FiO2 de nosotros es al 21%, es aire ambiente, ¿ya? Entonces, este concepto es bien importante que lo recuerden, porque a veces se confunden y dicen, no, es que el FiO2 va a variar de acuerdo a la altura, y eso no es así. La altura, así yo me voy al Everest, voy a estar respirando aire, oxígeno, el porcentaje de oxígeno inspirado, o la fracción de oxígeno inspirado es del 21%. ¿Qué es lo que varía? Aparte de la altura, la presión atmosférica. Nosotros estamos a nivel del mar con una presión atmosférica de 760. Pero si yo voy escalando, esta, esta presión atmosférica va a ir variando con la altura. Se va a ir haciendo menor, ¿ya? Entonces, si yo quiero saber cuánto, ya no hablo de concentración de oxígeno, ¿no? Ahora quiero hablar de presión de oxígeno ahí en el aire. ¿Cuánto de presión de oxígeno hay en el aire? Yo tengo que multiplicar la presión atmosférica por la concentración de oxígeno inspirado. Y esta concentración de oxígeno inspirado es siempre 21%. ¿Y qué les dije que variaba? La presión atmosférica. Entonces, dependiendo de la presión atmosférica, me va a salir la presión de oxígeno en el aire. Y si la presión atmosférica disminuye, mi presión de oxígeno en aire también disminuye. Entonces, la presión de oxígeno en el Everest es diferente a la presión de oxígeno del nivel del mar. Acá es menos presión de oxígeno. Entonces, acá yo les dije, quiero saber cuánto es la presión de oxígeno en el aire acá. Presión atmosférica por el 21%, 0.21. Entonces, tomo este aire, ingresa a las vías respiratorias altas, donde va a haber los cornetes, va a entrar por la mucosa nasal y el aire se tiene que calentar, humidificar y se va a generar otro gas que se llama el gas de vapor de aire, la presión de vapor de aire, que eso es 47 milímetros de mercurio. Entonces, esta nueva presión de oxígeno aquí tiene que combinarse con la presión del vapor de aire y sale una nueva fórmula. Ya no solamente está la presión atmosférica por el FiO2, sino está la presión atmosférica menos la presión del vapor de aire, que es 47, por el 0.21. Y todo esto me va a dar la presión de oxígeno en las vías respiratorias. ¿Ves? Pero acá yo no hago el intercambio, me tengo que ir al alveolo. Entonces va bajando el aire así. Llega al alveolo y que se encuentra un nuevo gas. Porque en el alveolo también hay dióxido de carbono que ha hecho ahí el intercambio y ya está. Y bueno, el R, que es una constante, esto suele ser 1, solamente para que lo vean en la fórmula. Entonces, ¿qué va a hacer este nuevo dióxido de carbono? Este gas ahí. Lo que va a hacer es restarle. Se va a restar a toda la fórmula que yo ya conocí. ¿Ya? Y toda esta fórmula que yo ya había hecho acá se llama la famosa fórmula del PiO2, presión inspirada del oxígeno. Entonces, para yo saber dentro de mi alveolo finalmente cuánto de presión de oxígeno voy a tener, tengo que decir PiO2 menos la presión del dióxido de carbono, que también lo voy a encontrar en el alveolo. Bien, entonces luego de ese concepto,
esperemos que finalmente va a llegar oxígeno al alveolo. Y este oxígeno del alveolo todavía no ha hecho intercambio, no ha hecho nada, entonces la presión del oxígeno alveolar es, por ejemplo, acá 109, ¿no? ¿Qué pasa? Nuestro capilar va a venir de la vía sistémica, ¿no? De la arteria pulmonar, se ha pasado por toda la vía sistémica, se va a oxigenar recién. Entonces está llegando desoxigenado. Entonces lo que va a pasar es que como hay mayor presión de oxígeno en el alveolo, va a pasar donde hay menor presión de oxígeno y se va a donar el oxígeno. Entonces pasa por el alveolo y se va bien oxigenado para irse de nuevo al corazón izquierdo y luego se va a la vía sistémica, ¿no? Entonces, cuando yo quiero hablar de intercambio gaseoso, tengo que recordar esta ley de Fick, la ley de la difusión. Me dice que la difusión es igual a, directamente proporcional a la diferencia de presiones. Hay diferencia de presiones, del oxígeno alveolar y presión del capilar. Del oxígeno capilar tienen que ser diferentes, obviamente, si no, no va a haber intercambio. Eso te dice acá. Además, además hablan de una superficie, la superficie del intercambio. Tiene que estar, tiene que haber superficie de intercambio. Si hay poca superficie, va a haber menos difusión. ¿Ya? Y acá también la ley de Fichte dice que el espesor es inversamente proporcional a la difusión. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor espesor de intercambio, o sea, mayor, que haya acá obstáculos, va a haber menos difusión. Otro concepto bien importante es recordar el equilibrio de ventilación-perfusión. Lo ideal es que mi alveolo esté bien ventilado, como acá, y que pase por acá un capilar y se vaya bien oxigenado. Eso es lo ideal. Pero no siempre pasa porque pueden haber obstáculos acá en la vía respiratoria y no ingresa el oxígeno. O pueden haber obstáculos en el capilar y no ingresa la sangre para hacer intercambio. Miren, espacio muerto, por ejemplo. ¿Como quién? La tráquea, bronquios, terminales, bronquiolos, bronquios principales, ¿no? O sea, bien, bien oxigenado, bien todo, pero no hay, pues, no hay perfusión por ahí, ¿no? Entonces, otra cosa importante que deben recordar es que existen los cortocircuitos anatómicos. No toditita la sangre va a pasar por un alveolo. Va a haber un 4% del gasto cardíaco que no va a pasar por el alveolo, pero eso es despreciable porque es anatómicamente normal. Por ejemplo, las venas de Tevesio, las arterias bronquiales, esas no pasan por un alveolo, sino se van así de frente a la vía sistémica, pero es tolerable. Pero hay enfermedades que ese cortocircuito ya no lo son un 4%, sino un 10, un 15%, entonces vienen ahí problemas. Otro concepto importante es la gradiente alveolo arterial. ¿Qué es la gradiente alveolo? Es la diferencia entre el oxígeno en el alveolo menos el oxígeno que hay en la arteria pulmonar, ¿no? O oxígeno arterial. ¿Cuánto suele ser esta diferencia? 10 máximo. Pero en pacientes hospitalizados a veces pueden tolerar hasta 15, ¿no? Y acá les pongo ya dos conceptos que vamos a ir viendo más adelante en las otras teorías. De hipoxemia e insuficiencia respiratoria. Porque van a darse estos conceptos cuando el organismo no va a ser lo suficientemente capaz de suplir las demandas del oxígeno, del cuerpo por el oxígeno. Entonces, para yo saber si hay hipoxemia o insuficiencia respiratoria, necesito hacer una gasometría. Aquí está, ¿no? Y para eso yo tengo que ver la presión arterial del oxígeno. Dicen más de 80. Y cuando digo que hay hipoxemia, sí es menos de 80. Y cuando digo insuficiencia respiratoria, sí es menos de 60. Pero eso ya lo vamos a ver en próximas clases. Acá les tengo unos grados de hipoxemia, clasificaciones. Vamos a ver. Y acá para irnos adentrando a la hipoxemia, es la disminución de la presión arterial
de presión parcial de oxígeno en sangre arterial. Y se pueden dar por muchos mecanismos. Vamos a ver que hay 5 básicamente. El primer mecanismo va a ser porque disminuye el PIO2. ¿Y se acuerdan que era el PIO2? El PIO2 se da por la presión atmosférica menos la presión de vapor de aire por el FIO2. Eso era mi PIO2. Entonces acá va a haber un problema. Pero la presión de vapor de agua les dije que siempre, por lo general, es 47. El FIO2 me dijo que era 21. Entonces, a menos que yo le haga respirar al paciente un humo es tóxico y lo envenene, o que esté en un incendio, ¿no? Y solamente puede aspirar monóxido de carbono, ¿no? Pero si no es 21%. Entonces, ¿qué puede variar acá? La presión atmosférica. Y la presión atmosférica, ¿cuándo va a variar? En altura. Entonces, acá vienen los problemas de altura, no hipoxemia por altura. ¿Qué otro mecanismo hay para que se dé esta hipoxemia? Hipoventilación. ¿Por qué? Porque acá lo que se va a ver es que también está disminuyendo la presión parcial del oxígeno, pero va a aumentar el dióxido de carbono. Y esto se puede dar porque el paciente de repente tiene problemas de la caja torácica y no la puede mover, se fracturó las costillas, tiene herpes zóster y le duele mover el tórax, o tiene alguna enfermedad neuromuscular, o, o de repente el paciente tiene un antecedente de POC y él tiende a la hipoventilación y aumentar el dióxido de carbono. La difusión también puede tener problemas y esto lo voy a ver por la fórmula de Fick que ya les había mostrado anteriormente, ¿no? Y les dije, para que haya una buena difusión tengo que tener una buena diferencia de presiones, tiene que haber una buena intercambio, una superficie buena de intercambio gaseoso y el espesor no puede ser mucho. Porque a veces se depositan, el espesor de membrana es 0.3 micros. Y esto abarca el epitelio alveolar, el espacio intersticial, el endotelio capilar. Pero de repente hay factores que hacen que se acumule en el espacio intersticial fibroelastos, por ejemplo. O en el epitelio alveolar que empiece a haber líquido o sangre, entonces va a aumentar este espacio, por lo tanto va a disminuir la difusión. ¿Qué otro mecanismo hay de hipoxemia? El desequilibrio ventilación-perfusión, que yo les había explicado, ¿no? A veces el alveolo está bien ventilado, pero hay una mala perfusión, o viceversa, o de repente hay un problema en el alveolo y hay una buena perfusión. Entonces se puede deber a muchas cosas. Y el otro mecanismo sería el del shunt. Nosotros ya habíamos visto que había un cortocircuito, que les dije, no todas las estructuras vasculares van a pasar por el alveolo, va a haber alguna que otra que no, pero es despreciable en los sanos, ¿no? Pero va a haber enfermedades que hacen aumentar este cortocircuito, como cuáles, como una telectasia, un edema pulmonar, malformaciones vasculares, cardiopatías, ¿ya? Y mientras que no se corrijan esas cosas, así yo le dé oxígeno al paciente, va a seguir habiendo hipoxemia que puede ir a la insuficiencia respiratoria. Entonces, el mecanismo de hipoxemia por shunt no tiene respuesta al oxígeno. En cambio, los demás sí, y esto se ve en los demás, en el cuadrito final que les dejo. Bien, doctores. Hasta ahí quedó la teoría. ¿Tienen preguntas? ¿No hay preguntas? Creo que no, doctora. Todo quedó claro. Está bien. Entonces, ahí nos quedamos.